Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos el programa como todos los días con las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o factor y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. No te pierdas nuestro próximo webinar Tierra y Territorio, 50 años de la Ley de Comunidades Nativas, que llega con el apoyo de DAR y que se transmitirá el próximo 9 de agosto por nuestras redes sociales. Descubre así el impacto de los derechos indígenas y su relevancia hoy. Camisea. Desde el 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana, aportando el 96% de gas natural y abasteciendo el 70% del GLP. En estos 20 años, el uso de gas natural ha permitido reducir el 15% de las emisiones de CO2 del país y ha generado más de 60.000 millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.pe. Muy bien, ya antes de empezar con las noticias del día, unirnos, por supuesto, como hicimos ayer, al festejo por el triunfo de Stefano Pesquera en las Olimpiadas de París. Lo que ha logrado es gigantesco y a veces creo que no se entiende la magnitud de su triunfo. Solo estar en una Olimpiada para los 26 atletas peruanos que han clasificado es un mérito enorme porque se disputan medallas con la élite del mundo en materia de deporte. Lo que ha hecho ahí Stefano Pesquera es el resultado de 12 años de trabajo, de 3 campañas olímpicas y de el concurso de mucha gente y de mucho esfuerzo. En primer lugar, por supuesto, el suyo, el de su familia, también el de la Federación de Vela, el de los clubes que lo han auspiciado o ayudado, el de los auspiciadores y, por supuesto, el aliento de todos los peruanos. ¿Es un deporte, la vela, que podría tener una mayor masificación en el Perú? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque Argentina lo ha podido hacer. En este momento un país mucho más pobre que el Perú. Pero depende mucho de municipalidades, clubes, de pequeñas inversiones en el material deportivo que podrían llevar a tener a cientos de niños aprendiendo a navegar en una costa que tiene 3.000 kilómetros de extensión y un número de bahías suficientes como para hacer las canchas necesarias para hacer este deporte. En Lima tenemos Chorrillos y tenemos La Punta, Paracas al sur de Lima, son ya lugares donde se hace la práctica deportiva, pero podría, reitero, masificarse y enseñarle a niños y a jóvenes un deporte que es muy bonito, que como ustedes han visto ayer, tiene enormes dificultades, pero que depende no solo del desgaste físico del deportista, sino de la estrategia que siga. Es pura táctica la vela y Stefano Pesquera demostró ayer, claro, que es el tercero del mundo, ganó la medalla de bronce. Felicitaciones para toda la familia de la vela, que es una familia grande, muy unida en el Perú, y felicitaciones, por supuesto, para todos nuestros deportistas olímpicos. Todo lo que han logrado en esta Olimpiada va a ser cada vez mejor y que los Panamericanos del 2027 pues así lo demuestren. Van a ser en Lima y esperemos que nuevamente tengamos medallas que celebrar, pero que sea un espacio de apertura para que los deportes que tanto contribuyen al bienestar de una sociedad puedan expandirse masivamente más allá del fútbol, por supuesto. Muy bien, ahora sí vamos con historias del pasado. ¿Por qué historias del pasado? Porque yo revisaba la agenda para hoy y miren, Fujimori, Alberto Fujimori, dejó de ser presidente del Perú hace 24 años. Perdón. Y todas las noticias, hay días en que todas las noticias pasan por Alberto Fujimori o por el Fujimori. No sé cuándo vamos a desfujimorizar la agenda política nacional, pero vamos con la primera, por favor.
Y esta tiene que ver con la pensión vitalicia de Alberto Fujimori. Ayer Eduardo Salguana anunció a la mesa directiva, que va a proponer a la mesa directiva, que mejor revisen a ver si suspenden el otorgamiento de la pensión, que es una pensión de gracia, ojo, no es una pensión fruto de los años de aporte de Alberto Fujimori a algún sistema pensionario. Esa pensión, la pensión de la ONP que le daba la agraria, esa no la pierde. Y entiendo que la tiene. Claro, es una pensión diminuta, como son las pensiones del Estado, pero esa es la que tiene. No, esta es una pensión de gracia equivalente al sueldo del congresista de 15.600 soles, más vales de gasolina, más el pago de un asistente, etcétera. Pensión que legalmente no le corresponde. No le corresponde, pues. Tú puedes hacer un informe legal que diga lo contrario, pero porque el papel aguanta todo. Pero la ley que él mandó promulgar cuando él era presidente establece que no le corresponde. Alberto Fujimori ha sido condenado, ha purgado prisión, se ha allanado en los crímenes de corrupción. No le corresponde una pensión. Punto. Eduardo Salguana y la mesa directiva se lavaron las manos haciendo que la Dirección de Recursos Humanos, donde todos son empleados de Alianza para el Progreso, emitieran un informe y con ese informe se le pagará a Julio. Pero ahora Salguana ha comenzado a pensar, creo yo, que puede terminar preso por esto. ¿Por qué? Porque puede imputársele a él y a la mesa directiva el delito peculado. No ahora, evidentemente, no ahora, más adelante, cuando ya no sean congresistas, cuando ya no estén en el poder, cuando la población los castigue y no los relija como senadores. Entonces, ahí tendrá que responder. Y para evitarse eso, por supuesto, ha animado a los miembros de la mesa directiva a discutir el tema, donde él obviamente votará por suspender la pensión, los otros no, y serán presos los otros y él no. Más o menos presumo que esa es la figura. Patricia Juárez, por supuesto, salió a defender la pensión y Valdemar Cerrón también. Los Cerrón están felices con los Fujimori. Han dicho que cómo no le va a tocar pensión, ha dicho Valdemar Cerrón, si el señor ha hecho tantas cositas buenas por el Perú, es una forma de agradecimiento. Así estamos. Y el señor Cabero no ha dicho nada. Pero presumo que lo que quiere el señor Salguana es dejar a salvo su voto, para que quede constancia, ante la Contraloría primero y ante el Ministerio Público después, de que él estuvo en contra, para no terminar preso. Nos persiguen las historias del pasado, la siguiente también es una historia del pasado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha recordado a Dina Boluarte y a su gobierno que tiene que cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de los casos Barrios Altos y La Cantuta, casos del gobierno de Alberto Fujimori, casos por los cuales Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. La señora Dina Boluarte, ¿no es cierto?, cree que puede indultar, ni siquiera ella, ¿no? Puede hacer valer un indulto de Pedro Pablo Kuczynski, porque el Tribunal Constitucional, que es tributario del Congreso, así lo dispone, y luego la Corte también se dirige al Estado peruano a decirle que suspenda la aprobación de una ley de impunidad. Y esa carta que manda la Corte Interamericana es respondida a esa resolución, perdón, con una carta de Dina Boluarte y el señor Soto, el presidente del Congreso, diciéndoles que son soberanos, que la soberanía no permite que nadie les diga lo que tienen que hacer. Un momentito. El Perú tiene obligaciones internacionales. El Estado de Derecho implica que tú cumplas tus obligaciones. Si tú no cumples tus obligaciones, estás fuera del Estado de Derecho. Si tú firmas un contrato, si el Estado firma un contrato, tiene que cumplir sus obligaciones. Si no cumple sus obligaciones, está fuera del Estado de Derecho, como el alcalde de Lima. ¿No es cierto? Que no quiere cumplir contratos, o dice que son corruptos. Ya está listo. ¿Quién lo dice? Él. Como lo dice él, ya está. Bueno, ¿eso qué genera? Inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica. Un país que no respeta sus obligaciones internacionales tampoco va a respetar sus obligaciones internas. No respeta ninguna obligación. La inseguridad jurídica, ¿qué aleja? A la inversión,
a la inversión privada extranjera que tanto necesita el Perú. Y cuando no hay inversión, no hay crecimiento. Cuando no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay empleo y hay más pobreza. Es un círculo vicioso del cual el Perú ha salido antes, pero que insiste en transitar. Y frente a esto, el señor Adrián Senga ayer apareció y dijo que no es verdad lo que ha dicho la Corte Interamericana, porque no hay ninguna ley de impunidad. No hay ninguna ley de impunidad. La ley que establece que los delitos de lesa humanidad sí prescriben, contrariamente al artículo 1 del Tratado de Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad que el Perú suscribió en el 2002, esa ley, que es la que genera la Carta de la Corte Interamericana, esa ley que beneficia directamente a Alberto Fujimori, nuevamente, 24 años después de haber dejado el poder, esa ley, según el señor Adriancén, no genera impunidad. No, ninguna. Porque, en efecto, eso es lo que cree ahora, antes creía otra cosa, eh, los crímenes de lesa humanidad sí prescriben antes del 2002. Ya está, listo. Y el Perú es soberano, de nuevo, dijo ayer, el Perú es soberano en sus decisiones. Y ninguna corte supranacional nos va a decir qué hacer. ¿Así? O sea, el Perú ya no respeta tratados. No los respeta. Con el indulto de Fujimori no los ha respetado. Y con esta ley, para exonerar a Fujimori de todos los juicios que se le vienen, tampoco. Es que 24 años después, la familia Fujimori gobierna el Perú. Ah, claro que sí. Porque todo esto es ventajas para Alberto Fujimori. Que su pensión, que le quiten todos los juicios, que lo absuelvan del pasado. Todo es para favorecer a Alberto Fujimori y por lo tanto hay impunidad. De esa familia no salimos. De esa familia no es la única, como veremos, en el poder. Tenemos a los Acuña, a los Cerrón y ahora a los Luna. Esos son los que gobiernan en estos días el Perú. ¿Y qué está pasando en el Congreso? Pues lo vamos a ver después de la pausa. Pausa y volvemos. Y aunque les parezca increíble, el congresista Bellido, sí, que fue primer ministro, que quería nacionalizar Camisea, que hoy está de aniversario, bueno, ¿se acuerdan? Ahora es parte de la agrupación política Podemos. No como militante, ¿eh? Se ha incorporado a la bancada de Podemos. Con esto, la bancada de Podemos tiene 14 congresistas. Los Luna invitan a todos los congresistas parias que hay en el Congreso a que se incorporen a su bancada. ¿Por qué? Porque les ofrecen algunas ventajas y porque al ser más pueden conquistar las presidencias de 3 comisiones. En estos momentos, si vemos la noticia que sigue, se disputan el segundo lugar en número de congresistas las bancadas de APP y de Podemos. Ambas tienen 14. La bancada que más congresistas tiene es Fuerza Popular, que logró colocar 24, ahora tiene 21, se fueron los hermanos Cordero y Lizar Sauro, quedan 21, y APP y Podemos, ambos tienen 14 congresistas, que es mucho más de lo que lograron en las elecciones de 2021. Han ido, digamos, jalando y conquistando espacios, eso hay que reconocerlo. Por lo tanto, tenemos 3 grupos políticos fuertes hoy en el Congreso, aunque, reitero, los Cerrón, digamos que también parten el jamón. Un pedacito del jamón, por lo menos le dan, como para estar sentados en la mesa directiva. Esas 4 familias hoy gobiernan el Perú. Y digo familias porque actúan padres, hijos, ¿no es cierto? Y hay un concierto de intereses particulares que sirven a estas personas. No en vano, 2 de estas 4 familias controlan universidades. Entonces, ¿qué pasa con las universidades peruanas? Ya sabemos perfectamente lo que pasa.
los intereses de Alberto Fujimori están permanentemente representados para obtener las cosas que estamos viendo que obtienen. Un indulto, una pensión, impunidad en todos los juicios anteriores que están activos y que están viniendo de Chile en un paquete adicional de casos que también no prescriben y que por los cuales también va a ser procesado. Esa es la situación política del Perú a menos de 2 años de un proceso electoral. Pero para que las cosas se pongan peores, ayer tuvimos esta noticia. Fuerza Moderna logra su inscripción y suman 35 los partidos políticos para los próximos comicios. 35. Fuerza Moderna es el partido que lleva como líder a la ex ministra Fiorella Molinelli. Se presumía que era el partido que podía estar más cercano a Carlos Álvarez. Pero estamos hablando de 35 partidos y todavía, reporta la República, hay 24 más en carrera para obtener su inscripción, sin primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que deberíamos tener en octubre del 2025 y que este Congreso irresponsablemente ha derogado para llevarnos a un proceso político con 35 partidos. Esto es una vergüenza, porque los que salgan elegidos no van a tener legitimidad, porque van a ser elegidos por porciones del público minúsculas. Nadie va a poder consolidar una mayoría parlamentaria, nadie. Y encima tenemos que ir a un Congreso partido en 2 cámaras. O sea, es la receta para el caos y para la debacle, construida ladrillo a ladrillo por este Congreso. Absolutamente irresponsable. Vamos en 35 partidos y hasta abril del próximo año, si no me equivoco, hay plazo para seguir, antes de que convoquen las elecciones, que va a ser abril del próximo año, hay plazo para seguir metiendo partidos. Y hay 24 en carrera. Yo creo que vamos a llegar a 50 partidos, récord mundial, casi sin problema. Pero casi sin problema. Tienen que haber primarias, ya, por su propia sobrevivencia, señores congresistas, por su propio bien. Tienen todas las de ganar porque tienen marcas un poquito más ganadoras. Un poquito. Yo no votaría por ninguno y siempre he dicho por estos no. Pero por lo menos son más conocidas. Pero si no limpian el camino, nadie va a tener mayoría en el Congreso, salvo que muevan la fecha de elección del Parlamento a la segunda vuelta. Y ahí sí puede ser que puedan construirse mejores mayorías en el Parlamento. Pero esto que tenemos hoy es un horror y hacia ahí vamos. Y mientras esto sucede, en provincias, en Ayacucho, Oscorima lo cuenta todo. Esta es una primicia de Infopaís, nos la ha mandado Rosario Romaní, periodista ayacuchana. Veamos, por favor. ¿Quién es el que busca relacionarse con los ministros? ¿Quién hace los expedientes técnicos? Los alcaldes. ¿Y quién hace? ¿Cómo hemos sacado los presupuestos? El pueblo le grita, ¿quién ha sacado los presupuestos? ¡Los Rolex! Y ese es su portátil, ¿ah? Ese es su gente. Ya el descaro es absoluto en el Perú. De verdad, a veces hay cosas que son así de descaradas, uno no puede creer porque todavía tiene la inocencia de pensar porque de repente por ahí hay alguien, ¿no? Que no tiene ese nivel de convivencia con la corrupción. Mismo pueblo, neta, los Rolex. Tú sigues repartiendo relojes Rolex y sigue con eso obteniendo presupuestos. Ojo, no para Ayacucho, ¿no? Sí, puede ser que haya por ahí obra para Ayacucho también, pero todos sabemos cómo se reparten esos presupuestos. Y los que se llevan la mayor parte no son precisamente el pueblo ayacuchano. Tremendo, tremendo esto,
Por lo cual, Ocorima tiene varios procesos penales, ha tenido en el pasado y tiene. ¿Eh? No le importa. No le importa que la gente le grite los Rolex, no le importa. La señora presidenta tiene un proceso penal abierto por enriquecimiento ilícito. No lo sé. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores, que el día de hoy son tres. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Webinar. No te pierdas nuestro próximo webinar, Tierra y Territorio. 50 años de la Ley de Comunidades Nativas, que llega con el apoyo de DAR y que se transmitirá el próximo 9 de agosto por nuestras redes sociales. Descubre así el impacto de los derechos indígenas y su relevancia hoy. Camisea. Desde el 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana, aportando el 96% del gas natural y abasteciendo el 70% del GLP. En estos 20 años, el uso del gas natural ha permitido reducir en 15% las emisiones de CO2 del país y ha generado más de 60.000 millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.pe. Muy bien, nos tenemos que despedir y, por supuesto, nos reencontramos el día de mañana. No se olviden de compartir este programa y nos reencontramos mañana. Hasta pronto.